este acné, esta rosácea, esta dermatitis atópica, esta dermatitis seborreica, todo esto es solo a nivel externo. No, para esto son estos videos. Esta es la segunda parte de esta triada hormonas, intestino y piel. ¿Por qué entender esto? ¿Por qué yo me dedico a enseñarles esto? Porque si no seguimos comprando, seguimos haciendo tratamientos, seguimos poniéndonos cosas en la piel, cuando a veces el problema es de manera interna, y por más cosas que te coloques en la piel, si no resolvemos de manera interna, nunca vamos a llegar a la solución definitiva y nos vamos a seguir frustrando. Y vamos a empezar por el primero. ¿Cuál es el primero? El intestino. Este intestino es algo más que un tubo digestivo. El intestino es un sistema biológico central y súper importante. No es solamente un conducto. Este intestino vamos a tener dos partes muy definidas. Tenemos el intestino delgado, que es el lugar donde se absorbe el 90% de los nutrientes, como son los aminoácidos, la glucosa, la grasa y las vitaminas. O sea, comemos, ingresamos alimentos por nuestra boca y en el intestino delgado suceden todas estas maravillas, esta separación de nutrientes para que sean aprovechadas por las células. Sino, ¿de qué manera alimentamos las células? Lo hacemos de esta forma. Una vez que el intestino hace esta separación, la envía a las células por medio del sistema circulatorio y tiene algo que se llaman vellosidades que aumentan la superficie de absorción, y esto se encuentra en el intestino delgado. La otra parte del intestino es el intestino grueso, lo que nosotros conocemos como colon. El colon está especializado en la fermentación bacteriana y en la producción de vitaminas y en la absorción de agua, tan necesaria porque también tenemos que mandar eso a las células. ¿Cómo hacemos para que las células absorban agua? De la única manera es por medio del intestino. Lo increíble es que en el intestino nosotros tenemos más de 100 billones de bacterias, que las llamamos microbiotas, que actúan e interactúan con nuestras células como si fueran otro órgano. En algún momento, cuando este organismo comenzó, cuando el ser humano se inició, estas células se pusieron de acuerdo con bacterias para poder sobrevivir. Nosotros necesitamos las bacterias para poder sobrevivir, estas bacterias buenas que nos ayudan. Y tenemos algo que se llama barrera intestinal. Barrera es como una frontera. Es la mucosa intestinal, que es como un filtro muy inteligente. Deja pasar nutrientes, deja pasar vitaminas y deja pasar agua hacia el sistema circulatorio para que vaya a las células. Pero tiene un bloqueo, ¿sí? Tenemos bloqueo de toxinas, tenemos bloqueo de patógenos y de proteínas que no se digirieron. Esas no pueden salir del intestino, deben ser eliminadas. Y esto se logra gracias a unas uniones muy estrechas que tienen las células en las paredes intestinales de manera interna. Y hay algo más que ayuda a estas uniones, que es una capa de moco en donde se pegan bacterias, y también tenemos células inmunes, que son esos soldaditos que están todo el tiempo dentro del intestino vigilando constantemente de que nada pase. Si alguna bacteria ingresó en algún alimento, lo tienen que digerir, lo comen, le toman un código de barra, lo estudian, lo matan y lo sacan del organismo. No debe haber bacterias. Cuando esa barrera que tenemos se daña, es cuando dicen que tenemos un intestino permeable. Entonces moléculas extrañas salen del intestino y llegan a la sangre. Cuando esto sucede, se activa obviamente el sistema inmunitario, porque es el sistema de defensa. Son estos soldados que andan por todo el cuerpo viendo qué sucede. Entonces se activa una inflamación sistémica. ¿Y quién refleja esa inflamación sistémica? La piel. ¿Cómo lo refleja? Con acné, con rosácea y con dermatitis. Tenemos también, les dije, una microbiota intestinal. Esa microbiota intestinal en equilibrio son las bacterias buenas. Es cuando tenemos bacterias buenas como Lactobacillus, entre otras bacterias que tenemos. Entonces estas bacterias lo que hacen es producir vitaminas, regulan el pH y evitan el crecimiento de bacterias malas, de patógenos. Y también producen algo que es súper importante, son unos neurotransmisores que se producen en el intestino. Fíjense los nombres: serotonina, GABA y dopamina. Nuestro estado de ánimo depende de nuestro intestino. El intestino, por esto, es llamado el segundo cerebro. Esta microbiota que tenemos, estas bacterias buenas,
hablan con el sistema endocrino, hablan con las hormonas y hablan con el sistema inmune. Y esto hace que impacte en la piel de manera muy directa. Todo esto que sucede en el intestino, al hablar con las hormonas y al hablar con el sistema inmune, lo vemos reflejado en la piel. Y hay algo que tenemos ahora últimamente que ha aparecido como una patología, que es el SIBO. Digo tenemos porque yo soy alguien que tiene SIBO. Es una enfermedad del último tiempo, ¿no? Pero es un desequilibrio. Es un desequilibrio en donde las bacterias que deberían estar en el colon migran, suben hacia el intestino delgado y crecen de manera excesiva. No deberían subir, todo debería bajar, pero acá hay una falla en el que esas bacterias suben al intestino delgado. En el intestino delgado normalmente hay muy pocas bacterias. Esas bacterias se encuentran por lo general en mucha más cantidad en el colon. Pero en el SIBO sucede esto. En el SIBO, ese sobrecrecimiento va generando una fermentación en el lugar inadecuado, en un lugar incorrecto. Una de las causas, porque hay varias, es la hipocloridria, que es la falta de ácido gástrico. Entonces, al faltar ácido gástrico, no alcanzan a matar esas bacterias, no eliminan las bacterias que van ingresando en los alimentos. Otra de las causas es la alteración en la motilidad intestinal, en el barrido, es en ese llamado complejo motor migratorio que se va enlenteciendo, o sea, vamos mucho menos al baño. Otra de las causas es el uso crónico de antibióticos. Cuando tomamos antibióticos por todo, porque sí, porque nos dijo la abuela, la tía o la vecina, o cuando usamos inhibidores de ácido, entonces no tenemos manera de matar las bacterias que ingresan en los alimentos. Y cuando tenemos trastornos metabólicos hormonales, como suceden en el hipotiroidismo y en la diabetes. Los síntomas que tenemos nosotros, quienes tenemos SIBO, los síntomas típicos son inflamación abdominal después de comer, aunque la comida haya sido sana, como si estuvieses con un embarazo de 5 o 6 meses. Gases excesivos, eruptos, una gran distensión abdominal. Hay personas que tienen diarrea, hay personas que tienen constipación también dependiendo del tipo de SIBO, o hay personas que tienen alternado, tienen diarrea y tienen constipación. Una semana una cosa, otra semana otra. Y algo esencial que sucede en estas personas es las deficiencias nutricionales que suceden, como por ejemplo de hierro, de vitamina B12, de zinc y de magnesio. Y todo esto que sucede en el SIBO se manifiesta en la piel. Rosácea, dermatitis, urticaria, acné inflamatorio. ¿Significa que todos los que tenemos SIBO van a tener acné, rosácea? ¿Significa que todos los que tienen rosácea, acné, tienen SIBO? Esta es una cuestión que tenemos que ir viendo. En mi caso fue rosácea, en otros puede ser acné, pero tenemos que encontrar cuál es la causa interna. ¿Y qué sucede con este SIBO intestino y piel? Cuando el intestino delgado está colonizado de más, se producen estos gases que pueden ser de hidrógeno, les dije de metano, de sulfuro, que van irritando la mucosa, ese moco que tiene el intestino. Entonces, cuando se va irritando toda esa mucosa, toda esa pared intestinal, va aumentando la permeabilidad intestinal, porque va barriendo las barreras que tiene el intestino, va rompiendo esas barreras. Entonces, lo que no debe salir del intestino se escapa. Entonces, esas endotoxinas se escapan y salen del intestino y van a la sangre, y ahí es donde se activa la inmunidad del sistema inmunitario y se activa una inflamación crónica en donde la piel responde. ¿De qué manera responde? Por ejemplo, cuando hay un SIBO de hidrógeno, hay más diarrea, hay más inflamación y vamos a ver lesiones acnéicas. Cuando hay un SIBO de metano, hay mucha más constipación, o sea, la persona no tiene diarrea y todo lo contrario, no va al baño, se seca de vientre, va a haber una piel apagada, va a haber una piel seca y va a haber una piel con tendencia a eczemas. ¿Por qué? Porque hay una piel seca. Si el intestino está con una patología, si el intestino está, por ejemplo, con SIBO, la raíz del problema sigue activo. El enfoque real tiene que ser de manera integral. Si no, seguimos gastando y nos seguimos frustrando.